Hola a todos de nuevo. Vamos a ver hoy las alteraciones del tracto gastrointestinal y páncreas. Empezaremos por las primeras, por las patologías gastrointestinales. Y aquí con una de las posibles presentaciones, los cuerpos extraños. No os diré que sea una situación frecuente en la que metamos a los animales en la tomografía para buscar o ante la sospecha de un cuerpo extraño. A nivel gastrointestinal, la verdad es que normalmente vamos a diagnosticar estos con radiografía o con ecografía o con combinación de las dos. Vale, pero sí que a veces en algunas ocasiones pues algo que nos veamos claro con estas técnicas, pues sobre todo en animales muy grandes de tamaño que puede ser complicado, pues entonces la tomografía sí que nos puede ayudar. O a veces son hallazgos inesperados, a veces clínicamente relevante y otros no. ¿Qué buscamos entonces que nos puede aportar la tomografía? Pues ver si hay trayectos asociados a este cuerpo extraño en la luz gastrointestinal, si tenemos signos de perforación y si tenemos patología también extramural fuera de esa pared intestinal. Aquí podemos ver pues, un cuerpo extraño lineal, ¿no? Que lo tenemos desde la zona del antropilórico, con este aspecto ya bastante característico, y luego a nivel de las asas de intestino delgado podemos ver esta imagen de asa plicada, ¿no? Lo mismo que podemos ver radiográficamente, pero aquí mucho más claro, mucho más bonito, y también pues es una imagen similar a la que tendríamos ecográficamente. ¿Vale? Incluso pues si hacemos la reconstrucción llegamos a ver también esas asas pues todas corrugaditas a ese nivel cuando contienen el cuerpo extraño lineal. ¿Vale? Como os decía, pues de manera similar a lo que se vería radiográficamente, pero eso pues en este caso sí lo vemos radiográficamente. Yo no lo metería en la tomografía, si a veces pues radiográficamente ya son muy claros y no nos hace falta hacer más pruebas, y otras veces pues si no están claros, si tenemos más dudas o si queremos pues valorar mejor si hay signos de inflamación alrededor, ¿no? Signos de posible perforación, pues también la ecografía nos puede ayudar. Pero de nuevo, si con estas dos técnicas nos vale para el diagnóstico, no tendría ya sentido ir a la tomografía, la verdad. Aquí otros casos pues, en los que también se puede ver el cuerpo extraño, en este caso pues los típicos trozos de mazorcas de maíz y la consecuente pues, imagen de obstrucción intestinal, ¿no? Con el intestino distendido con líquido en algunas asas, mientras que otras pues mantienen un diámetro y un contenido normal, ¿vale? Por lo tanto tenemos esas dos poblaciones de asas intestinales, estas pues con signos de obstrucción. ¿Vale? Como os decía, a veces estos cuerpos extraños pueden ser hallazgos incidentales, como en este caso, no recuerdo por qué venía el animal, creo que no me acuerdo. Y en este estómago que no ha venido muy en ayunas, ¿verdad? En los que tenemos pues granos de pienso, vemos también esta imagen muy característica de huesos de melocotón o frutas similares. ¿Vale? Que en este caso pues el animal, como decía, no venía por esto y esto es un hallazgo, pero puede ser un hallazgo igual significativo, depende del tamaño del animal. Este hueso de melocotón puede tener dificultades para pasar el intestino y sí causarnos obstrucción. Por lo tanto es una información que sacamos de aquí que no esperábamos y la comentamos. Entonces en función del tamaño del animal pues podemos decidir si sacar esto por endoscopia, intentar que vomite o cualquier otro procedimiento o método para intentar sacar esto de aquí o esperar si pasa. Otros ya no son tan hallazgo incidentales, son más significativos, como es en este caso de aquí este palo, probablemente pincho que tenemos
en el estómago desde la zona de antropilórico, donde lo vemos de hecho roto. Si esto termina de funcionar bien, ¿vale? Y el animal realmente venía por esta zona de absceso de líquido en la pared, en la zona lumbar, ¿no? Desde la zona de tórax caudal a abdomen craneal, y se veía que esto estaba causado por este cuerpo extraño, un pincho, un palo que iba pues, desde la zona de antropilórito en todo el cuerpo, atravesaba el fundus y lo veíamos pues también a este nivel, ¿vale? Siempre para los palos, las maderas, es muy útil mirar bien las imágenes antes del contraste, porque después tienen una atenuación muy similar al realce. Por ejemplo, aquí, si lo buscamos en esta zona de la pared, una vez el tejido blando de aquí está realzando, es muy difícil de distinguir, mientras que antes lo estamos viendo pues bastante mejor, ¿vale? Lo mismo aquí, ya una vez dentro del estómago, si nos fijamos en esta zona de pared, aquí es muy difícil de distinguir de lo que es la mucosa gástrica, mientras que en las imágenes precontraste, ¿vale? El palo, la maderita suele ser más atenuante que el tejido blando y más fácil de distinguir. Vale, ahí lo vemos. Vale, y aquí, como os decía, en esta zona está como roto, está partido y toma esta otra orientación, ¿vale? De nuevo, ahí bastante difícil de decir que ahí hay un cuerpo extraño. Por lo tanto, es una de esas situaciones ante la sospecha de cuerpos extraños, pues sobre todo maderas o así, pues fijarnos bien en las imágenes de contraste. Vale, aquí una reconstrucción para medir toda la longitud del palo, y fijaros que la hemos hecho con la imagen sin contraste. Ante la sospecha de perforación, que nos puede venir por diferentes causas, por úlceras, por una dehiscencia después de una cirugía, neoplasias o granulomas con necrosis, que por esa necrosis pues se llegan a perforar, cuerpos extraños, evidentemente, como hemos visto, o por fracturas que a nivel de la pelvis pues nos perforan lo que sería el colon, la parte más caudal de colon o recto. Aquí se realizó un estudio para valorar la sensibilidad de la tomografía computarizada en comparación con la ecografía para detectar úlceras gastrointestinales, ¿vale? Y se vio que sí, que la tomografía era algo mejor que la ecografía, tampoco excesivamente para úlceras no perforadas. Aquí, de hecho, la sensibilidad es bastante parecida entre ecografía y tomografía. Sí que para úlceras perforadas sube un poquito para tomografía, pero de hecho la ecografía tampoco era nada mala. Vale, y también aquí para hablar los diferentes hallazgos en los animales con ulceración gastrointestinal, pues también la tomografía no es que lo termine viendo a todo, y sobre todo para úlceras no perforadas, pues los hallazgos también pueden ser difíciles de valorar, ¿vale? Por ejemplo, aquí no encontrando el gas o el líquido libre, que por ejemplo el líquido libre se veía más fácilmente por ecografía. ¿Vale? Sí que con úlceras perforadas, exactamente, sí que la tomografía era bastante mejor para visualizar la úlcera en sí. Las úlceras ecográficamente son muchas veces difíciles de ver. Tenemos el gas, el contenido gastrointestinal, el estómago también es muy difícil de valorar en toda su extensión debido a estos hechos, y es más fácil valorarlo en la tomografía, ¿vale? Sobre todo pues eso, si es una úlcera perforada, que normalmente pues va a ser más grande, más evidente, pues la tomografía sí que nos va a ayudar bastante más que la ecografía para visualizarla, ¿vale? Mientras que para úlceras no perforadas
De hecho, la tomografía incluso era algo peor para detectar la propia úlcera, siempre también teniendo en cuenta que en este caso pues había muy poquitos animales, ¿vale? Por lo tanto los resultados tienen que interpretarse con precaución. Vale, aquí imágenes de una úlcera, en este caso en el estómago, en que vemos una zona pues, muy engrosada de la pared, hipoatenuantes y que nos realza la mucosa ahí, adyacente, pero toda esta zona de aquí se mantiene bastante hipoatenuante en unas imágenes post contraste, y la típica imagen pues, que también veríamos en ecografía de una zona como en forma de cráter en esta región que se corresponde con la zona ulcerada, y en este caso pues estamos viendo también burbujitas de gas libre a este nivel, y ahí pues un acúmulo bastante más marcado, evidentemente en la zona no dependiente del animal, donde el gas se nos va a acumular, y vemos también pues algo de líquido libre, ¿verdad? Este mesenterio con aspecto estriado, pues correspondiendo a eso que es la inflamación y el líquido libre. En cuanto a obstrucciones, ¿qué nos aporta la tomografía? Pues hombre, por lo que comentábamos, ¿no? Siempre en gastrointestinal, con el contenido de gas dentro del estómago o de intestino, puede ser a veces difícil de visualizar, y la tomografía nos evita todo eso, no tenemos artefactos de gas y podemos valorar sin ningún tipo de superposición las estructuras, y sí que la tomografía pues, fue más rápida y más precisa para el diagnóstico de obstrucción mecánica, mejorando pues, la localización y la detección de la causa que nos estaba produciendo esa obstrucción. ¿Vale? Pues comparando con la ecografía, como vemos, más específica y sobre todo con un valor también predictivo positivo más alto. ¿Qué se ve? Pues básicamente lo mismo que vemos con otras técnicas: perros con obstrucción tienen diámetros intestinales superiores, ¿vale? Con una ratio entre el diámetro máximo y el diámetro mínimo de entre 3,9 y 4 versus bastante más inferior en los no obstruidos. ¿Vale? Sí que tenemos también que tener en cuenta que las obstrucciones, si son parciales o si son por cuerpos extraños lineales, pueden no causar una marcada distensión, ¿no? De hecho, los cuerpos extraños lineales muchas veces no causan una imagen típica de obstrucción con mucha distensión, sino más bien esa imagen que veíamos anteriormente de plicatura, de corrugación del asa intestinal alrededor del cuerpo extraño que está en la luz. ¿Vale? Aquí pues como decíamos, ese cuerpo extraño lineal, es igual no tan evidente como el primero que estábamos viendo, pero sí que vemos esta zona intestinal algo distendida y con un contenido un poquito extraño en la luz, y no aquí pues también esta zona así plicadita, pero no con una distensión de asas marcada, como estábamos diciendo, ¿vale? No siempre nos va a producir esa imagen evidente de obstrucción con una distensión marcada del intestino. Otra cosa que se ha descrito en algún paper es el poder detectar o sospechar zonas de adherencias, pues sobre todo pues animales que han tenido una cirugía previa y que después nos pueden volver con signos gastrointestinales pues persistentes. ¿Vale? Ahí se ha descrito algo también que se describe en medicina humana, que es como una interrupción de la línea de grasa peritoneal, ¿no? Por ejemplo, aquí alrededor del hígado vemos esa grasita que viene por aquí. Eso lo deberíamos tener también pues entre la pared abdominal y la pared de las asas intestinales, y sí que en estas de aquí vemos que están tocando directamente la pared sin nada de grasita, ¿vale? Pues lo mismo podríamos decir para estas de aquí o estas de aquí, con lo cual yo no lo encuentro excesivamente fácil de decir, ¿vale? Pero en este caso sí que eran reales, era un animal que había tenido pues una laparotomía previa y tenía ahora adherencias, pero bueno, os digo, para mí no es
como muy claro siempre el poder afirmar esto, sí que pues con la historia del animal nos lo podemos plantear, y si lo queremos buscar por tomografía, esos serían los cambios a buscar, ¿no? Zonas de intestino que se ven directamente en contacto con la pared sin grasita entre ambas estructuras. ¿Vale? De nuevo, comparando con otros métodos de diagnóstico, en este caso con las radiografías, pues la tomografía es más sensible y específica que las radiografías para detectar obstrucción, pero eso en manos también, especialmente de radiólogos expertos, tampoco fue en este estudio significativamente o estadísticamente significativo. ¿Vale? Así que algo más sensible y específico, pero de nuevo tampoco no unos cambios muy marcados. ¿Vale? Pero igual si se hubiera hecho el estudio con personas con menos experiencia en radiografía, sobre todo, pues igual sí se habría visto más diferencias, probablemente con el TAC siendo más fácil de detectar la obstrucción también. ¿Vale? Aquí imágenes típicas, ¿no? Claras de obstrucción. Tenemos pues un estómago ya bastante distendido con líquido y con gas. Ya vamos viendo pues diferentes asas intestinales bastante distendidas, algunas que todavía se mantienen más normales, pero otras con mucha cantidad de líquido y distendidas en gran parte del abdomen, y en este caso pues causado por este cuerpo extraño de aquí. Para neoplasias sí que es igual una situación más frecuente en la que vamos a utilizar la tomografía para gastrointestinal, ¿vale? Yo os decía, para cuerpos extraños, pues hombre, muy raramente, no puedo recordar casos en los que lo hayamos utilizado con mucha frecuencia, pues el cuerpo extraño ese que veíamos en el estómago clavado en la pared abdominal, ¿vale? En ese caso sí, pero lo que son puramente cuerpos extraños en luz gastrointestinal, pues normalmente nos apañamos con las otras técnicas. Pero sí que en las neoplasias a veces sí que vamos a recorrer a la tomografía para ver a veces mejor la extensión, localización de neoplasias, y sobre todo pues también para buscar metástasis. De nuevo, muchas veces aquí el diagnóstico lo habremos hecho antes por ecografía, y eso, pues la tomografía nos puede ayudar a darle algo más de información al cirujano, si eso va a ser quirúrgico sobre todo. Como neoplasias más frecuentes en los gatos, evidentemente el linfosarcoma va a ser de lo más frecuente a nivel gastrointestinal. En perro, pues carcinomas músculo liso como lo más frecuente, y menos frecuente pues adenomas, tumores de estómago gastrointestinal, los GIST y otras menos frecuentes. ¿Qué nos aporta la tomografía en comparación con la ecografía? Pues nos mejora la detección de masas, ¿vale? Masas que igual no vemos por ecografía serán más fáciles de ver con tomografía. Nos da una localización más precisa, como comentábamos, ¿vale? Es más fácil pues localizar de manera más acurada dónde está la masa y hasta dónde llega. Y sobre todo también, como decíamos, en plan de búsqueda de metástasis, pues la tomografía nos mejora la detección de linfadenopatía asociada. Algunas características. Aquí, como siempre, se intenta un poquito dar o identificar características que nos permitan un poco al menos no dar un diagnóstico certero antes de una citología o antes de una biopsia, pero igual orientar un poquito el diagnóstico pensando qué tipo de lesión puede ser esa. ¿Vale? Por ejemplo, los carcinomas nos van a producir un engrosamiento de la pared, que podemos ver ulcerado o no. Suele ser una infiltración o difusa o segmental de una parte del estómago, por ejemplo, o pueden tener también un aspecto polipoide. El realce nos
ayuda poco, puede ser de homogéneo o heterogéneo en fase temprana, realce más heterogéneo, pero también a veces puede ser homogéneo en fase tardía. Solemos tener asociada la linfadenopatía regional más o menos a pues, signos de metástasis a distancia también. ¿Vale? En este caso, pues una masa regional aquí en el estómago, que estamos viendo pues, señalada por las flechitas, bastante hipo en el post-contraste, y vemos también esta zona de cráter en la zona central que se nos corresponde muy probablemente con una región ulcerada. Otro ahí en región de antro pilórico, ¿vale? También pues se nos mantiene bastante hipo homogéneo en la fase más arterial, nos realza de forma también un poco heterogénea y moderada en fase ya venosa o portal. Otro ahí menos definido, algo más sutil, ¿no? Tan grande, sí que vemos pues engrosamiento de la pared en toda esta región, sobre todo esta zonita de aquí, de nuevo algo heterogéneo con realce moderado en el postcontraste. Linfoma, ¿qué se ha visto en el linfoma? Evidentemente vamos a tener un engrosamiento de la pared, localización es inespecífica, puede ser en cualquier parte. También puede ser difuso segmental, realce más homogéneo en fase temprana y más frecuentemente heterogéneo, homogéneo en fase tardía. Por lo tanto, de nuevo, el realce tampoco nos ayuda mucho a distinguirlo de otros tumores, y sí que solemos también encontrar, podemos encontrar linfadenopatía generalizada. ¿Qué se ha visto en el linfoma así como de forma más específica? Una atenuación en fase temprana y tardía menor que en otros tumores, ¿no? Si comparamos las Hounsfield units de los diferentes tumores, pues si vemos el linfoma, pues comparando con el resto, sí que es más hipoatenuante, tanto en el pre como en el post contraste, de hecho, manteniéndose con una atenuación bastante similar en el postcontraste, ¿no? Comparando las Hounsfield units, es que apenas está realzando esto. ¿Vale? Vemos ahí un ejemplo de alguno de los papers, también es algo más sutil, pero sí que tenemos un engrosamiento de esta pared del estómago aquí. Este sí nos realza ahí un poquito, en fase más temprana, más sutil, en fase más tardía también se mantiene realzando más bien poquito. ¿Vale? En este otro de aquí, afectando el estómago, pues una masa también más extensa, y que también sí que nos realza aquí un poco, pero tenemos zonas también más hipoatenuantes. ¿Vale? Y pues siempre ese efecto de compararlo con otros tumores, pues no lo podemos hacer evidentemente solo en esta, pero sí que podemos medir Hounsfield units y ver cuál nos da. En este caso, pues de nuevo sí que realza, por lo tanto no se nos cumpliría eso de que se mantiene con una atenuación bastante similar en el postcontraste. Este sí que lo hace, por ejemplo, ¿vale? Aquí si vemos ese engrosamiento, también zona de antropilórico, entre cuerpo y antropilórico, ¿no? Un engrosamiento difuso de la pared en esta región, bastante hipoatenuante en el precontraste, y de hecho se nos mantiene muy también hipoatenuante en el post, sí que nos realza la zona de la mucosa, sobre todo por lo que es toda la lesión en el engrosamiento de la pared, se nos mantiene bastante hipoatenuante y sin realce. Los leiomiomas, estos sobre todo nos guiamos porque suelen ser lesiones bastante focales y en la zona del cardias sobre todo. Normalmente masas pues, redondeadas, bien definidas en esta región, con realce heterogéneo en ambas fases o también homogéneo, ¿vale? El realce, como decíamos, pues puede hacer un poquito lo que quiera. Y una característica descrita que pueden tener son zonas de mineralización distrófica. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, pues no lo asociaríamos a malignidad, sino a que estos leiomiomas pues, pueden tener esas mineralizaciones.
y al ser lesiones benignas pues no encontraríamos linfadenopatía asociada. Aquí tenemos unos, pues en esta zona, estos cardias, ¿no? Esto es esófago con algo de gas, zona de cardias, y cercana a esta tenemos esta lesión bastante bien definida. Hay otra, ¿no? Esta posiblemente difícil de ver ecográficamente, no es muy grande. Esta también ahí cerquita del cardias, y especialmente pues con todo este estómago lleno de gas, esto en este momento es imposible de ver ecográficamente. Con el estómago más vacío se puede llegar a ver, pero con todo este gas evidentemente no. Vale, hay alguna masita pues también, vale, más grande, con poco realce, y más pensaríamos en el leiomioma, sobre todo por la zona cercana al cardias. Estos otros de aquí, como comentábamos, por la localización y sobre todo con estómagos con contenido, pueden ser difíciles de ver. De hecho, estas cosas mostradas en la imagen no fueron identificados en ecografía, y no me extraña, ¿no? La zona del cardio sí que se puede llegar a ver ecográficamente, pero sobre todo en perros grandes puede ser de complicado a imposible, y lesiones tan pequeñitas en esta región, sobre todo si tenemos gas o mucho contenido, pueden ser imposibles de ver. Vale, y ahí pues sí que ante la sospecha hay de masas en esa zona, así que la tomografía nos va a ayudar bastante en comparación con la ecografía. Vale, aquí he puesto también imágenes de este de aquí. Este es un animal que vimos nosotros, de hecho es el perrito de una compañera veterinaria, y esto de hecho fue un hallazgo. La tomografía fue para otro motivo, de hecho esto sí se había visto ecográficamente también, y veíamos esa masa en zona de abdomen craneal. De hecho nos costaba localizar bien si eso era estómago o no era estómago, sí que veían las zonas mineralizadas, y ahí pues con la tomografía, aparte de valorar el resto del paciente, pudimos comprobar que eso sí estaba en pared de estómago, con esa masa pues bien definida, cercana al cardias, como veíamos, aunque es tan grande que se extiende bastante más, y con esas mineralizaciones, pues lo más probable es que fuera un leiomioma. Vale, la compañera pues en ese momento no quiso tomar biopsias ni nada. El animalito de hecho no tenía vómitos ni otros signos relacionados con la masa. ¿Vale? Vale. Los leiomiosarcomas, por lo tanto la versión de neoplasia muscular maligna. Estos se suelen localizar más en píloro o antropilórico, como estamos viendo esta de aquí. Pueden ser también focales y bien definidos, esto lo cumple. Y pueden también tener mineralizaciones, ¿vale? Pues, esto no nos ayuda a distinguirlo del leiomioma. La localización pues sería aquí un factor, sí que nos haría poner más prioritario uno que otro, pero la mineralización en este caso no. Simplemente recordar que no es necesariamente maligna la mineralización, o no es un signo de malignidad la mineralización en los tumores gástricos, o sea, en las sospechas de tumores musculares. ¿Vale? Estos pueden ser también heterogéneos en pre y post contraste, este de hecho lo es, y el siguiente que estábamos aquí viendo, ¿vale? Pues con este mismo aspecto bastante hipoatenuante en el pre-contraste y heterogéneo, ¿no? Con este realce heterogéneo en el post-contraste. Y luego podemos encontrar también pólipos inflamatorios que van también en la zona del píloro, focales y con aspecto polipoide. Y de hecho con también un realce heterogéneo, que puede ser también a veces homogéneo y similar en fase temprana y tardía. ¿Vale? Por lo tanto, por la zona también tenemos que tener como diferenciales un leiomiosarcoma, ¿vale? De hecho el aspecto puede ser relativamente parecido.
¿vale? A veces los pólipos inflamatorios nos pueden venir como masas en la mucosa, ya sea de estómago o de intestino delgado, y también asociarse a obstrucción. ¿Vale? Por lo tanto, también es otro diferencial a tener en cuenta, no solo neoplasias propiamente ante masas que tengamos en la mucosa gastrointestinal, sino también debemos pensar en pólipos como un posible diferencial. ¿Vale? Sobre todo pues, cuando son pequeñitos y con este aspecto polipoide. Aquí tenemos uno en pared gástrica, en la zona de antro pilórico también, ¿vale? Sin mucho realce en las imágenes post-contraste. Aquí imágenes de otras neoplasias, un GIST, un tumor de estroma gastrointestinal. Vale, este está a nivel de estómago, pero es también frecuente de verlos en la zona de ciego. ¿Vale? Aparecen ahí con bastante frecuencia y a veces pues son grandes y difíciles de relacionar con el gastrointestinal, pero siempre con una masa en esa zona, pues también deberíamos pensar en esta neoplasia como una posibilidad. Imágenes de algunos tumores más, en este caso pues de un carcinoma intestinal, y ahí las características pues también son similares a lo que podemos ver ecográficamente. En este caso pues una pared engrosada. Con la tomografía pues no sé si habéis visto en la anatomía normal, pero no podemos distinguir la estratificación gastrointestinal, alguna cosita así, pero no tan claramente como en ecografía, ¿vale? Sí que en el postcontraste a veces podemos distinguir algo de capas, pero no es lo mismo, ni de manera tan clara como lo hacemos en ecografía, ¿vale? Por lo tanto, aquí no podemos hablar propiamente de una pérdida de la estratificación, pero sí que tenemos un engrosamiento pues marcado de esa pared intestinal, ¿vale? Que lo veremos aquí con en movimiento. Vemos que también había algunas lesiones en el hígado en este animalito, ¿vale? Y ahí tenemos pues todo ese engrosamiento. Ahí también pues la tomografía nos puede ayudar a localizar bien dónde está esa neoplasia, y ahí si vamos siguiendo el duodeno, de hecho esto se encuentra en la zona de flexura duodenal caudal aproximadamente, con las lesiones de ahí en hígado. Aquí tenemos el duodeno que lo vamos siguiendo, duodeno descendiente, ¿no? Aquí da la vuelta a flexura duodenal caudal y justo ahí pues tenemos la lesión. ¿Vale? Hay otra imagen de carcinoma intestinal. ¿Vale? Veis que en esta sí que hemos realizado tomografía. El primer diagnóstico pues, se ha hecho en ambos casos con ecografía primero, pero ahí pues para localizar mejor, o aprovechando que metemos el animal en la tomografía para, por ejemplo, descartar metástasis pulmonares, pues también podemos hacer la parte de abdomen, aunque ya tengamos el diagnóstico, pues para eso, tener un poquito más de información para el cirujano y acabar de comprobar dónde está y hasta dónde se extiende la lesión. Vale, ahí vemos pues estómago. Vale, empezamos aquí a ver asas muy distendidas, ¿vale? Por lo tanto, signos de obstrucción hasta llegar a ver esta asa pues con una pared muy engrosada y signos también de material ahí obstruido que no pasa. ¿Vale? Y ahí pues asas con pared normal, pero también distendidas, ahí al colon. ¿Vale? Y ahí pues también tendríamos que valorar linfonodos, ¿vale? Los mesentéricos, los yeyunales, los deberíamos de tener aquí cerquita de los vasitos mesentéricos. Aquí están un poquito grandes y un poquito heterogéneos, ¿vale? Son esos de que sí que los tendríamos que pinchar si no lo hemos hecho ya, para pues poder decir si hay extensión o no hay extensión de la neoplasia. ¿Bien?
Imagen de un carcinoma colorectal. Esta es probablemente la situación en la que más frecuentemente, al menos nosotros, realizamos tomografías de aparato gastrointestinal, pues normalmente masas en la región de colon distal recto, que ecográficamente pues igual vemos parte de esa masa, pero no vemos hasta dónde se extiende a nivel de canal pélvico, y ahí sí que pues la tomografía nos va a dar mucha más información, ¿no? Ahí pues para el cirujano le podemos decir, pues mira, va desde esta parte de colon hasta el recto más o menos, y la longitud de la zona afectada, que eso sí va a ser información pues de relevancia para el cirujano para poder plantear si eso es quirúrgico o no, si se puede meter ahí y sacar todo ese trozo de colon, físicamente no es posible. ¿Vale? Aparte, pues evidentemente ver también los linfonodos en esa región de canal pélvico, que algunos llegamos también a verlos ecográficamente, pero otros ya no. ¿Vale? Ahí lo vemos también en movimiento. ¿Vale? Toda esa pared de colon muy engrosada, muy heterogénea. Esto es bastante extenso, por lo tanto desde que hay que valorar bien el cirujano si cree que puede resecar todo eso y volver a anastomosar con el colon o no. ¿Vale? En estos casos, en cuanto a técnica, a veces es difícil en un colon vacío ver bien la extensión de la lesión, y ahí de hecho en este creo que lo tenemos sondado y se puede meter aire en el colon para distenderlo y ayudarnos a ver, ¿vale? Ahí tenemos la sondita, el Foley, y no os diría que siempre sea súper de ayuda y que siempre nos solucione. De hecho en este caso parece que hemos metido más líquido, o había líquido también y algo de gas, pero a veces nos puede ayudar pues eso, distender ese colon con gas, por ejemplo, y ver mejor la extensión de la lesión, porque si no con el colon todo pues vacío, replegado, pues puede ser más difícil. ¿Vale? Alguna otra técnica que se ha descrito también es marcar las heces, darle material por contraste por boca al paciente, de manera que las heces nos queden con contraste, y eso nos ayude a distinguir lo que es el contenido gastrointestinal de la masa en sí. ¿Vale? Pero ya os diría, yo creo que la mayoría los hemos hecho sin muchas otras cosas, y sí que muchas veces ya puedes decir de dónde va, a dónde va. Si hay dudas, si es más difícil, pues se puede plantear alguna de estas opciones. En cuanto a lesiones inflamatorias, aquí también raramente vamos a utilizar la tomografía. Son pues lesiones que muchas veces sospechamos clínicamente y que nos apoyamos en la ecografía para diagnosticar, que en la ecografía podemos ver desde nada, así engrosamientos de la pared gastrointestinal, que sería lo mismo que vemos en tomografía si vemos cambios asociados, ¿no? Ese engrosamiento de la pared difuso, ¿vale? Con una captación de contraste que puede ser uniforme o puede ser heterogénea. Y también a veces podemos ver inflamación de la grasa circundante, que veremos como un aumento de atenuación, ¿no? La grasa deja de ser de atenuación grasa típica, por lo tanto muy oscurita, y empieza a tener la misma atenuación que el tejido o que el líquido. ¿Vale? Y también podemos ver signos de hilio, ¿vale? Con distensión y líquido. ¿Vale? Os digo, aquí raramente haremos la tomografía expresamente, pero sí que pues a veces pues, si hacemos la tomografía por otro motivo, también podemos ver signos de inflamación. Y la inflamación a veces puede ser muy marcada, ¿no? Si comparamos esta imagen de aquí con las imágenes de neoplasias de antes, ¿no? Sí que antes teníamos básicamente algunas imágenes estáticas, pero ahí aquí tenemos todo en movimiento y vemos que es mucho más difuso.
pero que realmente pueden ser a veces muy impresionantes las inflamaciones, en este caso pues una gastritis aguda en un cachorrito de 10 meses, que ahí pues la edad ya nos lleva a pensar más en algo inflamatorio, ¿vale? Pero realmente tan marcado que aquí pues también nos tendríamos que plantear otros diferenciales. Y evidentemente aquí pues la evolución del paciente, la resolución de esos cambios nos confirmarían si hubiera dudas que realmente eso se trataba de una gastritis muy marcada. En cuanto a invaginaciones, también os diré que aquí la mayoría de veces nos bastamos con la ecografía para el diagnóstico de invaginaciones, y normalmente también vamos a poder identificar la causa de esa invaginación, ¿vale? Aquí en este artículo de aquí sí que la tomografía pues fue útil para la detección de la causa de la invaginación, en este caso pues que era un tumor carcinoide en zona cecocólica. Vale, ya os digo, sí que si a veces pues, si hay gas así puede ser más difícil de identificar, pero es eso. En la mayoría de casos pues la ecografía es suficiente para hacer el diagnóstico de invaginación y identificar la causa si la hay. Si hay alguna causa física, pues una neoplasia, un cuerpo extraño, y si no, pues nos podemos también apoyar en la tomografía. Luego a nivel gastrointestinal sí que nos puede ayudar ahí la tomografía ante la sospecha de torsiones o vólvulos. Las gástricas normalmente con radiografías, ¿vale? Esta de aquí de hecho se metió en la tomografía por sospecha de torsión de bazo, que en la ecografía ya había una sospecha pero no era del todo clara, y antes de entrar a cirugía directamente pues ahí vemos ese signo de remolino en la zona del pedículo esplénico, pues sí que ahí se optó para confirmarlo primero con tomografía, y la sorpresa fue ver que no era la única cosa que estaba torsionada, porque tenemos también ahí el estómago, ahí tenemos ese signo de remolino, ¿no? Aquí en la zona de cardias, y aquí de hecho tenemos, esto es el fundus y esto es la zona de antro pilórico localizado dorsalmente. Vale, a nivel ecográficamente no se había sospechadamente detectado, tampoco tenemos un estómago muy distendido, con lo cual con esos cambios y siempre ecográficamente pues una torsión de estómago puede ser bastante complicada de identificar, y las diagnosticamos pues más bien con rayos, vale, pero ¿vale? Este signo de remolino se puede aplicar pues a cualquier tipo de torsión, se ve este retorcimiento, digamos, de la zona de los vasos asociada al órgano torsionado, en este caso pues aquí en la zona del cardias, y más caudalmente si seguimos los vasos esplénicos, ahí, vale, vemos pues esa torsión, y además pues que el bazo no está realzando, sí que tiene algo de contraste todavía, pues probablemente también estamos en una fase bastante tempranita o que todavía queda algo de flujo, pero no está tampoco realzando de forma normal como debería un vaso en esta fase. ¿Vale? Ahí tenemos la imagen, la reconstrucción sagital de este animalito, que sí que es una típica imagen de torsión de estómago, todavía con el estómago no súper distendido, pero sí que con el antropilor que hemos localizado cranealmente y más dorsal de lo que debería, y aquí pues la zona del fundus, y con el aspecto también de compartimentalización, ¿verdad? Que tan bien identificamos radiográficamente. Hay en un vólvulo intestinal, pues también identificamos ese signo de remolino, y pues también podemos ver zonas de trombosis en los vasos de los órganos torsionados. ¿Vale? Y si hacemos pues reconstrucciones en volumen post contraste, pues podemos ver también muy bien a veces ese Whittle sign o
el signo este de remolino también muy bonito. Vale, ahí también en Volvulo y desde acá, en este caso también de un caso publicado, y que vemos también cuesta un poquito más de averiguar con una imagen estática, y siempre ahí los vídeos nos ayudan bastante más. En este caso otro animal pues con una torsión mesentérica, vemos toda esa distensión de asas intestinales muy marcada y muy generalizada, ¿vale? Ahí casi no tenemos ninguna asa normal, están todas muy distendidas. Vemos el gas en esta parte como más ventral, porque el animal de hecho está en decúbito dorsal, por lo tanto el gas se nos acumula, ¿verdad?, en la parte pues no dependiente, en este caso la parte ventral del paciente. Y ahí pues aparte de toda esa distensión intestinal, si nos fijamos también ahí con los vasos, este igual es más sutil, pero también tenemos ahí un signo aquí de remolino, ¿vale? Y vemos también las paredes de la mayoría de intestinos que no realzan, alguna aquí todavía sí que no se está realzando, pero la gran mayoría no realzan, por lo tanto es un signo de esta falta de aporte vascular. Para torsiones de colon también sí que es una situación en la que la tomografía nos puede ayudar si las placas no son claras, que pues a veces pueden ser cosas complicadas de diagnosticar. De nuevo, este típico Wirtle sign, el signo este de remolino, es algo muy característico, aparte de con la tomografía pues poder valorar mucho mejor la posición del colon del ciego y ver si vemos un estrechamiento focal de estos órganos en la zona donde pues, se ha torsionado, más los cambios, extensión de los vasos mesentéricos, y podemos ver también los otros cambios como típicamente fusión peritoneal, neumatosis coli, por lo tanto gas en la pared del colon, distensión también la mayoría de veces de intestino delgado, podemos llegar a ver trombos en la aorta también, y como estábamos viendo con los volvulos, también reducción del realce de la pared del colon, ¿no? Evidentemente pues si no le puede llegar la sangre pues no puede realzar. Vale, aquí en esta imagen también de un artículo podemos ver pues ese estrechamiento aquí focal del colon en la zona donde se torsiona, aquí la pared del colon sin realce, ¿no? Se ve como más gordita también y sin realzar, mientras que el intestino delgado sí que está distendido pero no realza su pared. Vemos líquido libre también por aquí. Aquí la imagen del signo de remolino, ¿vale? Y también pues con esta reconstrucción sagital podemos ver parecido a lo que veíamos también en el otro caso en la imagen 3D, pero aquí solo en la reconstrucción sagital, pero este aspecto como tortuoso, retorcido de los vasos. Aquí la imagen de neumatosis coli, de gas, ¿no?, en la zona de la pared del colon, y trombosis portal. Y hasta aquí la parte de gastrointestinal, y pasaremos ahora a las patologías pancreáticas. Páncreas, aquí la situación más típica en la que metemos al animal en la tomografía para valorar el páncreas es en busca de un insulinoma o ante la sospecha de otra neoplasia, pero mayoría de veces es un animal con hipoglucemia, sospecha de insulinoma, y vamos a ver si lo encontramos con la tomografía. Son las cosas más frecuentes en los perros. Los hurones también tienen bastante casuística. El problema de los hurones es que son muy pequeñitos. Algunos hemos intentado sin mucho éxito hasta el momento, pero ahí seguiremos a ver si conseguimos verlos. Pero el problema es eso, la resolución que conseguimos en esos animalitos. Son tumores que suelen haber ya metástasis en el momento del diagnóstico en prácticamente la mitad de los animales.
Otros también tumores pancreáticos que podemos encontrar son gastrinomas, glucagonomas o somatostatinomas, ¿vale? Y a nivel también exocrino, adenomas o carcinomas. Vale, pero eso solamente. La situación más típica es buscar el insulinoma. Problema que suelen ser muchas veces lesiones pequeñitas y que nos pueden deformar la superficie a veces, pero muchas otras no. Aquí en busca de los insulinomas es uno de esos estudios en que es importante poder hacer una fase arterial, porque muchas veces nos va a ayudar mucho esa fase arterial. ¿Vale? No siempre se ve mejor en esa fase, pero muchas veces sí, ya sea porque el insulinoma realza de manera marcada, o a veces es hipoatenuante, pero el realce del páncreas de alrededor nos ayuda también mucho a verlo. ¿Vale? O a veces se ve mejor en la portal, no os digo que no, depende del caso, pero sí que es importante intentar hacer las tres fases, sobre todo una arterial y una portal, porque nos ayuda mucho a localizar la lesión, que si solo conseguimos una de esas fases igual no la vemos y podríamos haberla visto. ¿Vale? En ocasiones se pueden llegar a ver vasos tortuosos en fase arterial y captación más heterogénea en fase tardía, pero no es tan fácil de ver. ¿Vale? También podemos ver posible invasión de vascularización peripancreática, o a veces pueden ser también de forma difusa y que no tengamos un nódulo, sino que tengamos un engrosamiento más difuso de todo el páncreas o de una zona del páncreas. Ahí, como os decía, en muchos animales tenemos ya metástasis en el momento del diagnóstico y ahí es muy importante valorar los linfonodos regionales y el hígado, que es donde más frecuentemente nos metastatizan esos tumores. Y como linfonodos regionales, pues los linfonodos hepáticos, linfonodos esplénicos y linfonodo pancreático duodenal, que es donde nos van a poder metastatizar. Ahí tenemos una imagen, estamos ahí a nivel de hígado, aorta, porta, cava y porta. Aquí los vemos mejor, aorta, cava y porta. Y aquí tenemos el duodeno y el páncreas en esta zona triangular de aquí, ¿vale? Si comparamos ambas imágenes, aquí en la fase arterial, lo que os decía, en este caso vemos muy bien un nódulo que realza de manera marcada y bastante homogénea en esta fase, mientras que cuando nos vamos a la portal, ahí yo no diría que hay nada, ¿vale? La importancia de esa fase arterial, que en este caso nos está ayudando mucho a ver la lesión. ¿Vale? Este lo vimos el otro día, que nos estaba produciendo una obstrucción del colédoco, ¿vale? Y de hecho sí que es una zonita algo más heterogénea, pero sobre todo ahí esa zonita más hiper atenuante con realce marcado, pues la podemos ver mejor en esta fase arterial. Otro más ahí, en este caso la lesión está en la zona del lóbulo izquierdo del páncreas, que es esto de aquí. Aquí tenemos bazo, aquí tenemos el estómago cerquita. Y lo que nos está enseñando aquí también son las lesiones que tenemos en hígado, ¿vale? Aquí y aquí, que si os fijáis pues son muy parecidas al propio tumor, ¿vale? Muchas veces las metástasis de linfonodos en el hígado tienen el mismo aspecto e incluso vemos esa diferencia también de una fase portal a una fase arterial, ¿vale? A veces los linfonodos, por ejemplo, realzan muchísimo en fase arterial, igual que hace el tumor, ¿vale? Ahí de hecho pues veíamos esas lesiones hepáticas y aquí tenemos el páncreas, que lo seguimos por aquí, su rama izquierda, y aquí tenemos pues la lesión. También tenemos una masita adrenal derecha para acompañar todo el cuadro, ¿vale? Aquí tenemos vena porta, aquí los linfonodos hepáticos. Este de aquí, por ejemplo, decimos no es muy grande,
pero este realce no es normal para un linfonodo. ¿Vale? Realza muchísimo cuando esto, incluso en fase arterial, un linfonodo no debería realzar ahí así. Por lo tanto, hay para mí una sospecha muy elevada de metástasis también, aparte de en el hígado, en el nódulo linfático hepático. ¿Vale? Hay otro más, en este caso volvemos a tener pues arterial, ¿vale? Veis aquí la aorta con mucho contraste, portal y venosa tardía. Y en este caso la arterial no realza mucho, sí que vemos ahí una zona más hipoatenuante. Y en este caso, por ejemplo, la que igual nos ayuda más a verlo, lo vemos en las 3, pero igual mejor en la fase portal y todavía algo mejor en la tardía, nos realza esta zonita como un poquito en anillo, nos ayuda a ver mejor la parte más hipoatenuante. ¿Vale? Por lo tanto es eso, no siempre es la arterial lo que nos ayuda más, pero es importante hacer las fases porque nunca sabemos exactamente cuál nos van a ayudar más, pero nos puede marcar la diferencia entre verlo y no verlo. ¿Vale? Y también lo vemos un momentito en movimiento, duodeno aquí, el páncreas, la vena, o sea, la arteria probablemente aquí, la vena pancreático duodenal, que nos ayudan muy bien a localizar y a seguir el páncreas, y aquí vemos la lesión, ¿vale? Y como decíamos, lo vemos en las 3, pero en este caso son en la portal y en la fase tardía donde lo vemos mejor. ¿Vale? Y aquí pues también tenemos una linfadenopatía, en este caso bastante marcada, ¿vale? Aquí también empezamos ya en la porta, aquí linfonodo portal bastante gordito, ¿vale? Y ahí pues siguiendo ya entre portal y posiblemente ya yeyunal o iliocecal, es enorme, pero ya con este tamaño va a ser también neoplásico. Vale, hay un estudio relativamente reciente que se dedicó a mirar si realmente cuán efectivo era la tomografía para localizar los insulinomas. Y bueno, bastante bien, ¿no? Localizaron 26 de 27 insulinomas, con lo cual es mucho éxito. El problema es que a la hora de localizarlo de manera correcta en lo que es lóbulo izquierdo, derecho o cuerpo, eso ya no era tan bueno, y de hecho no había errores importantes en muchos de esos en que no se localizó correctamente. ¿Vale? No se ve una diferencia significativa entre contraste simple, hacer dual o trifásico, por lo tanto hacer las fases, pero sí que se... Y también vieron lo que estábamos comentando antes, que hay en general una mejor visualización en la fase arterial, pero que tanto puede ser porque capte mucho, por lo tanto que sea hiperatenuante, o porque sea hipo. ¿Vale? La sensibilidad también para la detección de metástasis de un 60% en linfonodos y un 75% en hígado. En cuanto a otros tumores del páncreas, adenomas, carcinomas, ahí también el realce es variable, desde hipo en todas las fases a hiper. ¿Vale? Ahí no tengo muchos ejemplos, la mayoría de casos que tengo son insulinomas, pero ahí estamos viendo uno aquí en fase arterial ya empieza a realzar y nos realza pues un poquito más en ya la fase portal, ¿vale? En esta rama derecha del páncreas. Lo tenemos también aquí en clip, vemos ahí la fase arterial con contraste en las arterias hepáticas, veíamos ahí el páncreas, en este caso pues localizado muy dorsal, pero siempre nos podemos guiar por seguir el duodeno, y ahí lo tenemos. Y ahí tenemos la lesión, ¿no? Y también es más fácil después en la portal pues seguir duodeno, el páncreas ahí pegado y la lesión. Y en este caso creo que no se ven alteraciones a nivel de los linfonodos.
En cuanto a otras situaciones de inflamación e infección, ¿vale? Normalmente tampoco es nuestra herramienta de elección, pero sí que a veces nos puede ayudar a caracterizar mejor los cambios asociados a una pancreatitis, sobre todo pensando en trombosis asociada. Podemos tener asociados a esta inflamación, infección, pues pseudoquistes pancreáticos, por lo tanto acúmulos de líquido en el páncreas, incluso abscesos. En casos de pancreatitis crónica, lo que vamos a ver sobre todo es un páncreas hipoatenuante, con regiones pues, nodulares, ligero aumento de grosor, poco realce, pero bueno, eso es normalmente, si lo vemos será porque estamos haciendo la tomografía al paciente por otro motivo, y si sabemos que tiene una pancreatitis crónica y nos fijamos en el páncreas podemos ver estos cambios, pero no lo vamos a meter explícitamente para la pancreatitis crónica. Y en caso de una aguda, lo que decían, tampoco va a ser nuestra herramienta normal o más frecuente y no la primera, evidentemente, pero sí que en casos en que igual no nos cuadre del todo, sospechamos que puede haber trombosis complicando un poquito, pues nos puede ayudar. ¿Vale? Ahí vamos a ver engrosamiento del páncreas con efecto masa, bordes mal definidos, irregulares, porque además pues tenemos la grasita peripancreática inflamada y por lo tanto hiperatenuante respecto a lo que debería de ser y acercándose más a la atenuación del páncreas. Podemos tener áreas hipotenuantes centrales o periféricas, pues sobre todo pues a veces con zonas necróticas o con zonas de esos quistes o pseudoquistes pancreáticos. Podemos tener ausencia de realce también, y en casos graves pues con necrosis también un realce más heterogéneo y la trombosis de los vasos peri o pancreáticos, ¿no? Típicamente también pues la vena pancreático duodenal y la porta. ¿Vale? Aquí vemos pues, imágenes sin contraste, en que muchas veces el páncreas es más difícil de identificar, pero sí que vemos ahí una estructura con la grasita alrededor, con aspecto un poquito estriado, más atenuante, ¿no? Aquí tenemos también el páncreas, que lo podemos también identificar asociado al duodeno. Ahí nos costaría más en el precontraste, pero sí que en el post pues nos ayuda mejor a localizar todo el páncreas, y en este caso pues estas zonas hipoatenuantes centrales que se pueden corresponder con zonas de quistes o necrosis. ¿Vale? Hay también un páncreas hipoatenuante sin mucho realce, sí que igual algo de cambios en la grasita peripancreática, y aquí también pues estas zonas sin realce prácticamente. Y aquí vemos este otro, también todo esto es páncreas, todo esto es hasta engrosadito comparando con páncreas que hemos visto anteriormente. Si esta zona, por ejemplo, muy hipoatenuante sin realce apenas. Y si nos fijamos aquí, esto es la vena porta, este también os lo enseñé el otro día en las patologías, en las trombosis, y veíamos pues este efecto de llenado y luego el contraste alrededor, ¿no? Y aquí también vemos todos estos cambios en la grasita peripancreática. Vale, lo tenemos también ahí aumentado, y lo vamos a ver también en movimiento para ver mejor todo el páncreas. Ahí estamos todavía en hígado, vesícula biliar, ¿verdad? No vamos a poder avanzar un poquito. ¿Vale? Ahí empezamos a ver los cambios a nivel del mesenterio, ahí la vena porta trombosada, y si seguimos esto, de hecho es la vena pancreático duodenal, en que también está toda ella trombosada, ¿no? Y aquí este páncreas sin realce, todo el más engrosadito, aquí también engrosado, aquí también con este aspecto también como edematoso. Si nos fijamos aquí en estas zonas como con estriaciones hipoatenuantes dentro del páncreas, ahí también un poquito estas estrellas de aquí con este aspecto pues que decíamos edematoso, y todos los cambios también en el mesenterio alrededor.
Vale, hay otra más que va un poquito rápida, pero que también ahí vemos a vena corta, que si seguimos por aquí, páncreas, lo mismo, bordes mal definidos, irregulares, empaques hipotenuante, grasita peripancreática hiperatenuante. Lo mismo por aquí que seguimos el páncreas. Si nos fijamos en la vena porta, pues también vamos a ver un defecto de llenado bonito, y este es el que se nos extendía también hacia las ramas intrahepáticas, ¿no? Ahí seguimos viendo ese trombito, aparte de algún calculito aquí formándose en la vesícula biliar. Los pseudoquistos pancreáticos van a ser una secuela de las pancreatitis, o a veces también pueden ser de trauma. Es un acúmulo de líquido pancreático encapsulado por tejido fibroso y de granulación, y de significado clínico variable. ¿Vale? Yo a veces los he visto en casos de pancreatitis que se resuelve clínicamente y vas teniendo ahí el quiste que se va reabsorbiendo durante un tiempo, pero lo sigues teniendo. ¿Vale? Por lo tanto, siempre valorarlo juntamente también con los signos clínicos, ¿vale? Y pueden llegar a tener pequeñas mineralizaciones. ¿Vale? Ahí también el diferencial sería que fuera un absceso. La clínica del animal en principio va a ser diferente, pero si tenemos dudas al respecto, pues evidentemente pues podemos pinchar eso y comprobar que no sea pus, ¿no? Que decíamos eso, va a ser otro diferencial en casos de colecciones de líquido, especialmente en páncreas de animales con pancreatitis. En la mayoría son estériles y aparentemente más frecuentes en el lóbulo derecho, ¿vale? Que también en los perros es el más grande. Vale, aquí va a ser una estructura quística con cápsula gruesa, normalmente menos definida y más irregular que un pseudoquiste. Puede llegar a tener gas el contenido, aparte de líquidos, y tenemos pues bacterias formadoras de gas. Y pues una captación periférica de contraste bastante variable. Otros diferenciales que tenemos que plantearnos con nódulos pancreáticos es que sea una hiperplasia, ¿vale? Que pueden llegar a ser incluso masas grandes, y sobre todo pues si es un hallazgo incidental en un animal pues sin hipoglucemia, sin ningún tipo de signo que nos sugiera un insulinoma, pues podemos plantearnos que sea una hiperplasia, ¿vale? Que a veces pues pueden ser pequeñitas tipo nódulos, pero como veis también pueden ser grandes. Y ahí pues lo que recomendaríamos, si no hay una sospecha de que eso sea un insulinoma, pues en todo caso hacer controles, ¿vale? Y también pues tendríamos que plantearnos neoplasias de otros tipos, pero como decía, pues mantener también en mente que podemos tener hiperplasias de forma nodular en el páncreas también. ¿Vale? Y estos suelen mantener unas características P y pues contrastes similares al resto del páncreas. ¿Vale? Y nada, esto era todo para hoy, y también pues siempre agradecer al equipo que me rodea, pues que siempre las charlas acaban siendo colección del trabajo de mucha gente. Vale, pues nada, gracias por estar ahí, espero que os haya sido útil, y nos vamos a ver en la siguiente charla. Hasta luego.